Señora Isabel Miranda de Wallace, muchas gracias por tomarnos la llamada, ¿eh? Buenas tardes, señor Roma. Buenas tardes a todo el auditorio. Recordarle a quienes nos escuchan que usted es presidenta de Alto al Secuestro. Ha usted luchado a lo largo de muchísimos años a raíz de ese desafortunado hecho en el que se ve usted involucrada del caso de su hijo y que tuvo que perseguir prácticamente usted, su familia, para lograr esclarecerlo. ¿Cómo ve usted la situación a nivel nacional en el Distrito Federal con respecto al secuestro? ¿Realmente se han disminuido las cifras o las cosas simplemente se está tapando el sol con un dedo? Bueno, indudablemente que en el tema de secuestro no tan solo no avanzamos, sino retrocedimos, y retrocedimos porque nunca en la historia habíamos tenido tantos secuestros. Terminamos al 18 de diciembre con 2.663 secuestros. O sea, esto es una cifra de verdad, no nada más la más alta de la historia desde que se lleva esta contabilidad, sino el colmo es que habiendo ya tenido unidades antisecuestro, bueno, pues algunos estados hayan sido omisos en ellos. El primero, el más alto, el Estado de México, por ejemplo, tuvo 573 secuestros, Morelos tuvo 237, Tamaulipas 198, Distrito Federal, donde aquí no pasa nada, 189 secuestros, Veracruz 157, Michoacán 136, Guerrero 126. Nada más en estos 6 estados se congrega más del 70% de los delitos de secuestro. Esto quiere decir que si ponemos el esfuerzo y el énfasis en estos lugares y los gobiernos cumplen con su trabajo para lo que quisieron estar en esos puestos, pues bueno, deberíamos de haber tenido no nada más una disminución importante, sino no haber permitido que se incrementara, ¿no? Claro, y la persecución de estos delitos, porque el que las personas cometan los ilícitos, no hay manera de evitarlo, son actos de las personas, ¿no? Pero la autoridad que tiene la obligación de perseguirlos y sancionarlos, en este caso, ¿cómo ha visto usted a la autoridad en su desempeño? Bueno, el problema es que no los han perseguido. El tema del secuestro en estos lugares y en términos generales es que únicamente se han dedicado a negociar el secuestro, pero nunca se han dedicado verdaderamente a perseguirlo. Son, por ejemplo, la PGR, ellos sí han trabajado mucho, Nuevo León también, Chihuahua, Puebla, son indudablemente quienes sí han estado trabajando en este tema, pero en estos lugares donde yo le mencioné, el tema es que no han perseguido a nadie, no se van por los delincuentes, solamente se han dedicado en el mejor de los casos, a tratar de regresar a la víctima. Y digo en el mejor de los casos porque muchas veces no hacen eso. Las personas van y denuncian a PGR y PGR les manda a un negociador para tratar de ayudar a las víctimas. Pero eso es el tema. Pero ayudarlas que a pagar el rescate, pero sí, bueno, ahí es fomentar a que siga la delincuencia, ¿no? Porque mientras haya negocio, producto del negocio, va a seguir creciendo esto. Sí, pero peor es que los agarren solos, es cierto, porque yo misma lo estoy denunciando y le he dicho que en México no se está combatiendo el secuestro, se está negociando, pero el tema es que, por ejemplo, en muchos estados no tienen negociadores, entonces la gente se la pasa tratando con un delincuente, para lo cual no están preparadas las personas, porque nadie estamos preparados para que alguien te llame y te pida dinero por la vida de tu familiar o por la libertad de tu familiar. Entonces no sabemos qué hacer, y por lo menos un negociador le enseña a la gente que no debe de ponerse violento con los secuestradores por más enojado que está, le enseña cómo debe de tratarlos precisamente para que su familiar no pague las consecuencias de algún malentendido entre el negociador y el familiar, ¿no? Difícil la situación ahí porque mientras no haya voluntad política. Con respecto a vemos que en el tiempo de Vicente Fox se conformó un equipo antisecuestro y supuestamente capacitados en Israel y que vinieron a darles capacitación en Estados Unidos y demás. ¿Qué sucedió con esto, Isabel Miranda de Wallace? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Está ahí el equipo? ¿Desapareció? ¿Qué les hicieron?
Bueno, indudablemente que ayudó, no terminaron de consolidar este equipo porque recordemos que cuando entra el presidente Felipe Calderón, él da la instrucción, se queda sin policía la PGR, se concentran todos en la Secretaría de Seguridad Pública y ahí es donde hay un quiebre muy importante aunado, repito, al debilitamiento de las instituciones y de estos estados, porque el tema de secuestro no es un delito federal, es un delito en el que concurren todos, tanto los estados como la federación. Yo espero y tengo mucha esperanza, valga la redundancia, en que ahora que se va a nombrar a alguien que se haga cargo de este tema, exista la voluntad política porque lo va a liderar pues la federación, en este caso el propio presidente de la República a través del secretario Osorio Chong, y yo espero que sí, él tiene el empuje para ir jalando a todos estos gobiernos estatales que no han querido cumplir con su labor, porque como usted atinadamente lo dice, si no hay voluntad política no se hace nada. Y otra de las cosas, se modifica la ley, ¿no? El legislativo le mete la mano, pero por insistencia e instancias de usted mismo, quien impulsa esto de la geolocalización. La Suprema Corte de Justicia, ante pues la demanda de inconstitucionalidad que presenta la Comisión de Derechos Humanos, se pronuncia en que no hay lesión a los derechos de todos los mexicanos, a la privacidad, por ejemplo, con el tema de la geolocalización. ¿Usted siente que esto va a ayudar, va a permitir detener o frenar a este tipo de delitos, sobre todo del secuestro? No, mire, no lo va a detener ni lo va a limitar, pero sí nos va a ayudar a ubicar más fácilmente primero a la víctima y también saber los delincuentes hacia dónde se van o hacia dónde llevan el teléfono. Esto nos dará un panorama de por dónde empezar a buscar a la víctima y al delincuente. De otra manera no tendríamos ninguna herramienta y en algunos casos esto ha salvado vidas porque créanme que cuando de repente reciben llamadas pues no sabemos dónde está el teléfono, entonces creo que esto nos va a ayudar de manera importante. Y quiero decirle que yo celebro mucho que la Suprema Corte de Justicia haya aprobado la constitucionalidad de esta modificación a la ley, porque seamos de veras honestos y claros, nadie de nosotros que tenemos un teléfono a nuestro nombre lo vamos a utilizar para cometer un delito. Claro. Los delincuentes compran teléfonos en los supermercados o en los puntos de venta donde no tienen que dejar ninguna identificación. Y bueno, entonces ahí, ¿cuál lesión a un ciudadano común y corriente? Ahí sería actuar en favor de los delincuentes, donde no se hubiera aprobado esto. Entonces yo celebro que la ministra Luna Ramos y todos los demás ministros, Luis María Aguilar, todos los que votaron en favor, tuvieron esta sensibilidad de saber que hoy la tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos y para evitar la impunidad y a favor de la seguridad. Eso es lo que nosotros buscamos aprovechando la tecnología. Pues qué bueno que por lo menos estamos avanzando en esta materia. A mí me gustaría mucho invitar a la señora Isabel Miranda de Wallace, con mucho respeto, a que nos acompañe en esta mesa de trabajo, si usted tiene oportunidad, para que le dediquemos un poco más de tiempo y ahondemos sobre este tema que es fundamental para la sociedad. Con mucho gusto, será un placer y le agradezco el espacio. Al contrario, nosotros le agradecemos que nos comparta la información que usted tiene y toda esta experiencia para que como sociedad tomemos conciencia de lo que debemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues mire, déjeme decirle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no hay violación a los derechos humanos y mucho menos a la privacidad con esto de la geolocalización, que es que el Ministerio Público, en cuanto tenga conocimiento de un delito, pueda inmediatamente tomar las decisiones para ubicar dónde está el aparato de donde se está generando los ilícitos. Ojalá que esto se utilice bien y nos permita combatir la impunidad.